Una parada cardiorrespiratoria es una interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. Ante una situación como esta, lo que tenemos que realizar son maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se tratan de realizar compresiones torácicas alternando con ventilaciones para reinstaurar lo antes posible esa circulación y esa respiración. Ante una víctima que nos encontramos tirada en el suelo, lo primero que debemos hacer es proteger la escena para proteger tanto al reanimador como a la víctima, como ante los posibles testigos. Una vez que tenemos protegido el escenario, pasamos a mirar cómo se encuentra la víctima. Sacudimos levemente a la víctima, esperando respuesta y preguntándole cómo se encuentra. ¿Qué tal está? En caso de ausencia de respuesta, procederemos a abrir la vía aérea para ver si hay respiración o no hay respiración. Descubriremos el torso del paciente y mediante la maniobra de frente-mentón, una mano en la frente y dos dedos en el mentón, hacemos una pequeña extensión del cuello y miramos, oímos y sentimos la respiración. En caso de ausencia de respiración es cuando, si no lo hemos hecho ya, tenemos que alertar al servicio de emergencias médicas. Si no tenemos testigos que nos ayuden, lo haremos nosotros, marcando el 061 y activando el manos libres del teléfono para poder hablar y realizar las compresiones torácicas al mismo tiempo. Las compresiones torácicas las debemos hacer en el centro del tórax, en la línea media, en el tercio inferior del esternón, con el talón de una mano apoyando en esa línea, una mano entrelazada sobre esta otra mano y en una postura lo más verticalmente posible sobre la víctima, iniciaremos las compresiones. Debemos hundir el esternón como 5 centímetros de cada vez que hacemos una compresión y es importante que con la compresión se acompañe también una descompresión, sin levantar nunca el talón de la mano del torso de la víctima, pero sí que recupere su estado natural. El ritmo de compresiones debe ser aproximadamente 100 veces por minuto y en caso de que no queramos alternarlo con las respiraciones porque no somos capaces o no lo vemos posible, pues haríamos solo compresiones torácicas. En caso de que estemos dispuestos y estemos capacitados para realizar ventilaciones de rescate, una vez que concluimos con las 30 compresiones, iniciamos 2 ventilaciones. Con la misma maniobra de apertura de la vía aérea, frente-mentón, pinzamos con 2 dedos la nariz de la víctima para que no se nos escape el aire al insuflarlo y procedemos a dar 2 insuflaciones. Debemos observar cómo se eleva el pecho y esto nos indica que estamos haciendo unas buenas ventilaciones. Continuaremos con la reanimación hasta que la víctima se recupere, hasta que lleguen los servicios de emergencias o hasta que nosotros estemos exhaustos. Es importante que alertemos a los servicios de emergencia médica para que nos acerquen un desfibrilador lo antes posible y en el momento que lo tengamos procederemos a colocarle los parches de desfibrilación y a actuar con el desfibrilador. Cuando estamos valorando a la víctima y no obtenemos respuesta, pasamos a abrir la vía aérea para comprobar si hay respiración o no hay respiración, mirando, oyendo y sintiendo la respiración y sí que existe respiración. Este paciente está en una situación de inconsciencia, que respira y que tiene pulso. Ante esta situación, lo más conveniente es colocar a la víctima de lado. Existe una maniobra para ponerlo en posición lateral de seguridad, que sería con el brazo más cercano al reanimador, colocarlo en ángulo recto con la palma de la mano hacia arriba. El brazo más alejado al reanimador lo colocaríamos sobre este hombro. Esta pierna la dejaríamos así como está y la pierna más alejada al reanimador la flexionaríamos hasta que el pie toque suelo. Una vez que lo tengamos en esa situación, simplemente lo hacemos girar, rodando, hasta que se quede de lado. En caso de emergencia y de que nos olvidemos estas maniobras, lo único que tenemos que tener claro es que estas víctimas hay que colocarlas en una posición lateral. Debido a la pandemia COVID-19 hay unas normativas específicas para rescatadores legos. En caso de que nos encontremos una víctima que no conozcamos o que sospechemos que pueda tener COVID-19, lo único que visualizaremos será la respiración y no procederemos a abrir la vía aérea. Evaluaremos la respiración visualmente, no abriremos la vía aérea ni nos acercaremos la nariz ni la boca a la de la víctima. Llamaremos a los servicios de emergencia
y cubriremos posteriormente la nariz y la boca de la víctima con una máscara quirúrgica o un paño. Si disponemos de ella, nosotros también deberemos utilizar una máscara. Realizaremos compresiones torácicas continuas sin alternar con la ventilación y tan pronto como llegue el desfibrilador lo encenderemos y seguiremos sus instrucciones. Los reanimadores deben lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectarse las manos con un gel para manos a base de alcohol lo antes posible y contactar con las autoridades sanitarias locales para preguntar las indicaciones a seguir después de haber estado en contacto con una persona con sospecha o confirmación de COVID-19.